11 y 12. Gloria a Dios. Lo tenemos todos, hermanos. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor para que Él envíe su palabra. Y vamos a orar también por las peticiones que han llegado hasta este púlpito. Sabemos que Dios es poderoso. Amén, aleluya. Amén. Oramos, Padre, que estás en los cielos. Bendito Dios, esta mañana te adoramos, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has concedido un día más de vida. Aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia, Glorioso por tu Jesús. bondad, Señor, Sí, tu Señor. fidelidad. Aleluya. Padre, esta mañana rogamos en el nombre de Jesús que traigas el consejo de tu palabra, que hables a nuestra vida. Tú que conoces, oh Dios, las necesidades de tu pueblo. Aleluya, Padre. Tú que sabes, oh Dios, que estamos necesitados Amén, de Padre. ti, Señor. Glorioso. Te rogamos, Dios mío, que sea tu Espíritu Santo el que Sí, hable, Jesús. que abra nuestros corazones, Así es. que abra, Señor, nuestras mentes. Padre, permítenos atesorar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Esta mañana también, Señor, te rogamos por estas peticiones, oh Dios, que llegan hasta este púlpito. Sabemos que tú eres poderoso, Señor. Tú conoces, Padre, cada una de Sí, ellas. Señor mío. En tus manos, Dios mío, las ponemos, Así es. pidiéndote, Señor, que obres de acuerdo a tu voluntad. Sí, Jesús. Que obres, Señor, de acuerdo a tu gracia y a tu misericordia. divina. Padre, aquel que esté enfermo, sánalo. Así es. Aquel que está débil, Señor, fortalécelo. Así Aquel, es. Señor, que tiene problemas, te ruego, Dios mío, Aleluya. que llegues y que le des la solución que necesita, oh Así es, Dios. Padre glorioso. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Sí, Señor. A ti, Señor, sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esta mañana, hermanos, a la luz de estos dos versículos que hemos leído, queremos hablar acerca del tema: no digas nada, pero predica. Amén. Creo, hermanos, que el llamado de Dios para todo creyente ha sido siempre el que llevemos el mensaje a los demás. Desde un principio, cuando Cristo llamó a sus discípulos, Él los comisionó para que llevaran el mensaje a aquellos hombres y mujeres que estaban necesitados del Evangelio. Ese mensaje, hermanos, es el que Dios ha encomendado a ustedes y a mí para que lo pregonemos. Amén, así es. Porque hay tanta necesidad en este mundo de predicar la palabra de Dios, que Dios, hermanos, nos ha llamado para que entendamos que ustedes y yo debemos de predicar, debemos de pregonar, debemos de hablar al mundo que tenemos un Dios que es poderoso, Aleluya. y que cambia y que perdona y Sí, Señor. que restaura. Así es. Sin embargo, hermanos, creo de que no todos hemos entendido ese llamado. No todos hemos comprendido que Dios nos ha levantado, que Dios nos perdonó, que Dios nos llamó, que Dios nos dio una nueva vida para que nosotros llevemos a otros ese mensaje. Creo que no lo hemos entendido, hermanos, quizás porque no le hemos dado el valor que verdaderamente tiene lo que hemos recibido de parte de Dios.
Cuando el Señor, hermanos, llamó a sus discípulos y los comisionó, Él les fue claro y les dijo que Él los mandaba a predicar su palabra. En el Evangelio según San Mateo, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña de cómo Dios comisionó a aquellos hombres que Él había llamado para que le siguieran. Dice, hermanos, en el capítulo número 18 del Evangelio según San Mateo, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya, gloria a Dios. Cuando el Señor, hermanos, manda a sus discípulos, Él les dice que Él tiene la potestad para darles a ellos también lo mismo que Él tenía, para que ellos vayan y hagan discípulos, y dice, a todas las naciones. Alguien puede decir, hermano, pero es que yo no soy discípulo del Señor. Yo solamente he creído en Él, pero yo discípulo no soy. Quizás no hemos entendido lo que es ser un discípulo del Señor. Pero un discípulo es alguien que aprende de un maestro. Así es. Un discípulo es un alumno que está aprendiendo para que luego ese alumno haga lo que su maestro hace. Aleluya. Y todos los que hemos sido llamados, hermanos, tenemos esa comisión de parte de Dios. Todos debemos de llevar el mensaje a las naciones, a los pueblos, a las colonias, a los pasajes, a donde Dios nos ha mandado. Allí tenemos que llevar el mensaje de nuestro Señor. Gloria a Dios. Luego también en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 16, el Señor le dijo a sus discípulos, del verso 15 en adelante, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando uno lee estas palabras, hermanos, y uno se da cuenta que uno tiene familia, que uno tiene amigos, vecinos que no conocen del Señor y que necesitan la salvación de parte de Dios, uno se conmueve en el corazón y dice: realmente yo debo de hablar a los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Quizás alguien diga: hermano, pero es que yo no puedo, yo no tengo palabras para hablar, yo no he estudiado, yo no tengo conocimiento de la Biblia para ir y predicar el Evangelio. Quizás alguien diga: hermano, yo no tengo palabras para hablar. Hermano, yo le digo esta mañana, no necesitamos ser teólogos para hablar a otro de lo que Dios hizo con nosotros. Amén, aleluya. Basta con contarle a los demás qué es lo que Cristo hizo. Aleluya, gloria a Dios. Basta con decirle a los demás: yo era un pecador y Cristo me perdonó. Amén, y gloria a ahora Dios. soy hijo de Dios. Amén, para la gloria de aleluya, Dios. así es. Basta con saber, hermanos, que Dios hizo un milagro en nosotros y decirle a los demás que Dios me cambió. Gloria. No necesitamos conocer toda la Biblia. No necesitamos, hermanos, tener estudios teológicos para poder hablar a los demás. Claro. Lo único que necesitamos es haber vivido una experiencia con el Señor. Así es. Y esa experiencia contarla a los demás. Cuando nosotros, hermanos, tenemos una experiencia con nuestro Señor, se nos hace fácil ir y decirle al que está necesitado: yo conozco a un Señor, a un Cristo que cambia, que perdona, que restaura y que hace nuevas todas las cosas. Gloria a Dios. Pero eso es cuando nosotros hemos tenido una experiencia con el Señor. Aquel que no ha tenido experiencia con Dios no puede ir y contarle a otros que hay un Cristo poderoso. Así es. Necesitamos, hermanos, tener esa experiencia viva con nuestro Dios.
Necesitamos, hermanos, saber que Dios nos llamó y que Dios nos perdonó para que luego ahora nosotros digamos que lo hemos vivido. No necesitamos conocer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis para hablarle a los demás. Basta con que usted cuente lo que Dios hizo con usted. Así es, Señor. No necesitamos más. Basta, hermanos, con contar nuestra experiencia. Basta con ir a decirle al que está borracho, Cristo te puede cambiar. Porque yo era un perdido y Dios me cambió. Así es. Basta con ir a decirle, hermanos, a la gente que se pierde, hay un Cristo que puede cambiarlo. Porque yo era igual que usted, pero Él me cambió. Gloria a Dios. No necesitamos más. Necesitamos, hermanos, llevar el mensaje de salvación a los demás. Porque este mundo está necesitado de la palabra de Dios. Este mundo está necesitado, hermanos, de hombres y mujeres que se dispongan a hablar de las maravillas que Dios hace. Así es. Este mundo, hermanos, está necesitado Así es, Cristo. de tantas cosas. Porque el diablo, hermanos, hoy en día ha cegado el corazón del hombre. Ha cegado, hermanos, al hombre a tal grado que ya no le importa nada de Dios. Sí. Pero para eso Dios nos llamó a usted y a mí. Aleluya. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Sí, Señor. Esa mujer, hermano, no necesitó ir a un instituto teológico para ir a contar lo que Jesús había hecho con Así ella. es, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, hermanos, que ella, cuando oyó lo que Cristo le había dicho, salió corriendo y fue a la ciudad y le dijo, allá hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy. Aleluya. Él tiene que ser el Cristo. Amén. No necesito más. Ella lo que necesitaba era tener una experiencia con el Hijo de Dios. Les dijo, allá hay un hombre que me ha dicho lo que soy. Y dice la palabra de Dios que aquellos hombres salieron a ver si era cierto lo que aquella mujer les había dicho. Y muchos creyeron por la palabra que la mujer había hablado. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Tenemos que saber que tenemos familia que necesita del Señor. Así es. Tenemos que saber, hermanos, que tenemos amigos, vecinos, compañeros que necesitan de Dios, que se pierden, que están necesitados, hermanos, del mismo perdón del cual nosotros gozamos hoy. Necesitamos, hermanos, llevar el mensaje de salvación a nuestro Señor, perdón. Necesitamos, hermanos, transmitir el mensaje de Dios. Necesitamos ser discípulos del Señor. Y no necesitamos tanto para hacer eso. En los versos que hoy hemos leído, hermanos, se nos habla acerca de una gran verdad que el apóstol Pedro habla. Sin embargo, hermanos, creo de que por la dureza del corazón de las personas, y es que no es solamente de hoy, sino de todo el tiempo, predicar el Evangelio no ha sido fácil. Sí. Me acuerdo de las palabras que Dios le dijo al profeta Ezequiel cuando lo llamó y le dijo, te voy a mandar a predicar a mi pueblo Israel. Te voy a mandar a un pueblo que tiene un corazón empedernido. Duro. Te voy a mandar a un pueblo que no te va a oír, no te va a escuchar. Así es. Pero aunque no te escuchen, tú háblales. Amén. Así sabrán que ha habido profeta que les ha hablado. Sí. Hermano, Dios nos manda a un pueblo que está igual que el pueblo de Israel, que no quiere nada de Dios. No nos van a escuchar. Se van a burlar de nosotros. Pero el Señor le dijo a Ezequiel, de todos modos, si no te oyen, háblales. Porque así después no van a tener excusa de decir, a mí nunca me hablaron. Sí. Yo nunca supe. A mí nadie me habló de nada. Le dijo, este pueblo tiene un corazón duro, pero háblales.
Esta mañana, hermanos, el Señor nos dice lo mismo a nosotros. Vamos a hablar el mensaje del Señor. Vamos a llevar, hermanos, las buenas nuevas de salvación a los que se pierden. Quizás no nos van a oír. Quizás, hermanos, nos van a rechazar. Quizás, hermanos, no nos van a recibir. Pero de todos modos, hablemos. Porque Dios a eso nos ha mandado. Así es. Quizás, hermanos, alguien diga, no, hermano, pero es que yo la verdad no puedo. Yo no tengo palabras para hablar eso. Yo no traigo para eso. Yo traigo para otra cosa, menos para ser discípulo del Señor. Yo le digo, hermanos, Dios quiere que llevemos su mensaje. Así es. En el verso 9 en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas, en el versículo 2, dice la palabra de Dios: y Él los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Cristo envió a sus discípulos a predicar su palabra y a hacer obras, para que aquellos hombres supieran que era Dios el que los estaba enviando. Luego en el versículo número 59 y 60 de este mismo capítulo, dice la palabra del Señor, verso 59 dice: y le dijo a otro, sígueme. Y él dijo: Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve, anuncia el reino de Dios. El Señor lo que le estaba diciendo, que otros se ocupen de las cosas terrenales. Tú sígueme y anuncia el reino de Dios. Tú haz la obra. Deja que los demás hagan lo que tienen que hacer. Pero tú, que has sido llamado, que estás en la iglesia, anuncia el reino de Dios. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere, ¿no? Así de nosotros, es, hermanos. Jesús. Luego en el capítulo número 10 dice: después de estas cosas, en el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le dijo: la mies es mucha, a la verdad. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor los estaba mandando, hermanos, a predicar su palabra, porque el Señor conocía la necesidad que había. Él sabía, hermanos, que había demanda de la palabra de Dios en todo lugar. Entonces Él no envió a los 11, Él envió a 70 de dos en dos. Para aquellos que dicen, no, es que los discípulos eran 11. Él envió a 70 a predicar el Evangelio. Luego, hermanos, en el versículo 9 dice: y sanad a los enfermos que en ella hay, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Hermanos, el llamado de Dios siempre ha sido el mismo para usted y para mí, que pregonemos su verdad. En los versículos que leímos de la primera carta del apóstol Pedro, se nos habla de algo muy importante. Es posible que alguien diga: hermano, yo en realidad para predicar la palabra así no. Yo puedo servir en otro lado si quiere, como diácono, quizás puedo servir en escuela dominical, puedo servir en cualquier ministerio, pero de predicar yo no tengo palabras para hacer eso. Pues yo le digo esta mañana, Dios nos habla a todos. Así es. Y nos dice: no importa que no seas un predicador, no importa que no tengas palabras, no importa que si no te sale las palabras para hablar de mi verdad. Lo único que necesito entonces, si no puedes predicar, es que vivas y que des testimonio Así de lo que yo he hecho. Aleluya, contigo. gloria a Dios. Y por eso, hermanos, el tema, no digas nada, pero predica. Hay un dicho en el mundo que dice que ¿cómo es?
Una palabra dice 1000 cosas. Un hecho habla más que 1000 palabras. dice el dicho mundano. Pero es una gran realidad. Porque podemos hablar muchas cosas, pero con algo que hagamos, botamos todo lo que decimos. Podemos hablar bonito, pero si nuestro testimonio no es Agradable. de acuerdo a lo que hablamos, de nada sirve Así, Señor. hablar. Sí. Podemos hablar de que tenemos un Dios poderoso que cambia, pero si nuestro testimonio no es ese, de nada sirve decir que tenemos un Dios que transforma. Podemos, hermanos, hablar y tener soltura de palabras y hablar bonito y predicar y hacer tantas cosas y conocer Biblia. Pero si nuestra vida, hermanos, no da testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros, es por gusto que hablemos. Por eso, cuando el apóstol Pedro escribe, en este capítulo 2 dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Cuando el apóstol Pablo habla de extranjeros y peregrinos, él está hablando, hermanos, porque él sabía que nosotros no pertenecemos a este mundo. Así es. Nosotros aquí somos extranjeros. Sí. Nosotros somos peregrinos. Sí, Señor. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Aleluya. Donde Cristo subió. Amén, Y fue a así preparar es. lugar. Y él Gloria dijo: a Dios. donde yo esté, ustedes también van a estar. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pedro dice: yo, amado, yo ruego como a extranjeros, entiendan que ustedes no son de esta tierra. Así es. Entiendan que ustedes no pertenecen a este lugar. Aquí solo vamos de paso, porque nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Así es. El apóstol Pedro: yo os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hermanos, sabemos que como hijos de Dios tenemos batallas que librar. Sabemos que como hijos de Dios, hermanos, tenemos problemas. Sabemos que como hijos de Dios, hermanos, tenemos tentaciones. El diablo, hermanos, tratará de sacarnos del camino de Dios a como dé lugar. El diablo sucio, que el Señor lo reprenda. Amén, aleluya. Va a tratar de que los hijos de Dios dejen el camino de Dios y se vuelvan al mundo. Así es. Ese es el trabajo del diablo. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo logramos entender así. Creemos, hermanos, de que el problema solo es un problema nada más. Es el diablo trabajando, hermanos, para que usted no le sirva al Señor, para que usted no predique la palabra de Dios, para que usted no cuente a los demás las maravillas que Dios hace. Así es. Por eso es que el apóstol Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Y cuáles son los deseos carnales del que el apóstol Pedro habla? Ya en otro mensaje hablamos, hermanos, acerca de eso. Y los deseos carnales son todas aquellas cosas, todos aquellos deseos que tenemos en nuestra vida que van en contra de la voluntad de Dios. Así es. Los deseos carnales, hermanos, son todas aquellas cosas y aquellos deseos que como hombres tenemos que no agradan a Dios. Debemos, hermanos, de entender que como hijos de Dios, que como pueblo de Dios, y que no pertenecemos a este mundo, debemos de desechar todo deseo carnal en nuestra vida. Así es. Debemos de desechar, hermanos, todas aquellas cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. Sí, Señor. Y la única manera, hermanos, de desechar y de dejar todo deseo carnal es agarrándose de la mano del Señor. Aleluya. Es, hermanos, tratando de vivir una vida santa delante de Dios. Sí, glorioso. Porque Dios es santo. Amén. Él es santo. Amén, aleluya. Y Él necesita que Gloria su a pueblo Dios. también sea santo. Amén. Dios nos mandó, hermanos, a predicar su evangelio. Así es. Pero más importante de hablar a la gente es dar testimonio. Aleluya. Nosotros, hermanos, vamos a ganar a nuestros vecinos, a nuestra familia, cuando nosotros demos buen testimonio. Así es. Cuando nosotros, hermanos, vivamos lo que decimos.
Cuando en nuestra vida, hermanos, demuestre lo que realmente somos como hijos de Dios. Porque, hermanos, en las iglesias hoy en día hay tanta vanidad, hay tanta basura dentro de la iglesia, que ya no se sabe si son iglesias cristianas o son iglesias mundanas. Jesús amado. Porque su testimonio es malo, malísimo. Su testimonio, hermanos, no agrada a Dios y no va de acorde a lo que la palabra de Dios enseña. No necesitamos hablar nada, solamente vivamos. Solamente, hermanos, vivamos lo que Dios ha hecho en nosotros. Demos buen testimonio, hermanos, de nuestra vida. Que la gente diga cuando nos vea, este verdaderamente es hijo de Dios. Así es, Señor. Este sí se ve que Dios lo ha transformado. Aleluya. Y no que digan por gusto a la iglesia. Ay, Jesús. Yo no sé si aquí se da, pero donde yo vivo hay tantas cosas que uno dice, Señor, ¿por qué permites esto? Mujeres que se pelean con los demás y ahí están adorando a Dios. Eso. Pleitos por un lado, pleitos por otro, que chambres por un lado y chambres por otro. Y cuando uno habla con la gente, mira, le invito a la reunión, le invito a la iglesia. No, yo para ser como aquella, mejor no soy. Ay, no santo, aleluya. Usted me está invitando a la iglesia, mejor invite a la hermana aquella que se convierta. Estoy hablando de allá, no de aquí, porque aquí yo no sé si eso pasa. Quiera Dios que no. Aleluya. Pero donde yo vivo así es. Y entonces uno dice, Señor, ¿cómo es posible que esta mujer que anda todo el tiempo hablando de Dios, cantando con su mantelina, con su Biblia, tenga tan mal testimonio? ¿Cómo es posible? El Señor dijo que era necesario que la cizaña creciera juntamente con Así el es, trigo. Señor mío. Y aquel hermano que sirve de tropiezo para otros, vendrá el día en que el Señor le pedirá cuentas. Por eso es que usted y yo debemos de seguir adelante, no importa lo que pase. Así es. No importa, hermanos, si nosotros vemos que otro no quiere caminar, nosotros caminemos. Amén. No importa, hermanos, si vemos que otro se queda, nosotros sigamos. Así es. No importa si vemos que el hermano o la hermana se porta mal y que su testimonio no es bueno. Que eso nos sirva, hermanos, para que nosotros desmayemos y no sigamos. Mejor eso que sirva, hermanos, para que nosotros tomemos fuerza y le digamos, yo no quiero ser como amén, este. aleluya. Señor, gloria a Dios. Bendito. Debemos de tomar el mal ejemplo para vivir un buen ejemplo. Ajá. Debemos de ver a aquel que se porta mal para que nosotros no hagamos lo que él hace. Oh, Señor. Demos buen testimonio. Así es. Vivamos para el Señor. Aleluya. Vamos a abrir en el libro de Gálatas, en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 4. Gálatas, capítulo número 4. Le voy a invitar que abra su Biblia. Hoy Aleluya. vamos a usar la Biblia. Amén. Falta poquito tiempo, pero vamos a tratar de salir con todo. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 4, versos 8 y 9, dice la palabra de Dios. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, les dice, no es posible que ustedes, después de haber conocido a Dios, hoy quieran volver atrás y quieran volver a estar esclavizados. Santo. No es posible que después de haber sido libertados, hoy quieran vivir como esclavos otra vez.
Dios quiere, hermanos, que nosotros vivamos libres, sin ataduras. Sí, Jesús. Dios quiere que nosotros vivamos, hermanos, como hijos de Dios, Así es. con toda libertad, Aleluya. pero viviendo una vida que agrade a Dios. Así es, Señor. Luego en el versículo 15 de este mismo capítulo dice, hermanos, ¿dónde pues está la satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieras podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. El apóstol Pablo les está diciendo en otro tiempo, ustedes hacían cualquier cosa por los hijos de Dios. Ustedes, si era posible, se hubieran sacado los ojos para dármelos a mí. Hablando, hermanos, de aquellos hombres y aquellas mujeres que estaban entregados al Evangelio. Pero él les dice, ¿dónde está aquella satisfacción con que vivían antes? ¿Por qué han dejado? ¿Por qué su testimonio hoy no es el mismo de antes? ¿Por qué su vida ha cambiado? ¿Por qué ahora quieren vivir como esclavos siendo libres? Ay, Señor. Hermanos, porque nuestro testimonio vale mucho. Así es. El día en que nosotros, hermanos, vivamos de acuerdo a la palabra de Dios, ese día, hermanos, no vamos a necesitar decir mucho. La gente va a ver en nosotros el cambio y la gente nos va a pedir, lléveme a la iglesia donde usted va, presénteme al Dios que usted tiene, porque ese Dios sí cambia y sí Amén. transforma. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Así es, Señor. Luego, en la epístola a Timoteo, en el capítulo número 3, Timoteo capítulo 3, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, el verso 7 dice, también es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. El apóstol Pablo hablando acerca de los requisitos que tiene que tener un diácono. Óigame, pero los requisitos del diácono no son solamente del diácono. Los requisitos que aquí Pablo habla, los requisitos son de usted y de mí. Amén. Así es. Alguien puede decir, pues, entonces si esos son del diácono, yo puedo vivir como yo quiera. No. Si Dios lo cambió, usted tiene que vivir como un hijo de Dios. Amén. Aleluya. El apóstol Pablo, hermanos, da estos requisitos, porque el diácono tiene que ser un ejemplo también para la iglesia. Luego en el versículo 15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo les está diciendo, hermanos, vivan, den ejemplo, vivan lo que ustedes predican, vivan como hijos de Dios, no vivan como vive el mundo, vivan como hijos de Dios, a los cuales Dios los ha salvado y los ha perdonado. Si Dios con ustedes no ha hecho nada, pues entonces no van a decir nada y no van a vivir como hijos de Dios. Pero si Dios a usted lo ha transformado y lo ha cambiado, tiene que vivir como hombre y como mujer, cambiada y transformada. Amén. Luego en la epístola también del apóstol Pablo a Tito, él le dice en el capítulo 1 y verso 13, este testimonio es verdadero, por tanto, reprendedlo duramente para que sean santos en la fe. A veces, hermanos, cuando uno escucha mensajes que tocan la herida, hay mucha gente que no le gusta y dice, qué duro es este pastor. Solo para regañar siempre. Aleluya. No nos puede hablar de amor, de prosperidad, de otras cosas. Santo. Solo regaña. Hermano, el apóstol Pablo le dice a Tito en este versículo, este testimonio verdadero, por tanto, reprenderlo duramente, porque necesitamos, hermanos, ser reprendidos para que dejemos la mala vida y el mal ejemplo que estamos dando. Así es. Necesitamos ser reprendidos, hermanos, para que nuestro testimonio sea bueno ante los demás. Sí, gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, volver
a los primeros días en que conocíamos a Dios, Jesús, aleluya. en los cuales, hermanos, nuestro deseo era adorar a Dios, Así era es. servir a Dios, Así es, Cristo. en los cuales nuestro deseo, hermanos, era estar en la casa de Dios Amén. cualquier día que fuera. Así es. Hoy en día la iglesia, hermanos, se ha acomodado tanto que ya no quieren. Saben que es domingo y están durmiendo en vez de estar aquí Aleluya. adorando a Dios. Ay, santo. La iglesia, hermanos, se ha acomodado tanto que hoy por las redes sociales dice, yo mejor por el teléfono lo voy a ver. Es lo mismo, no es lo mismo. Jamás será lo mismo. Así es. La palabra de Dios dice que donde 2 o 3 se congregan, ahí está el Señor. Amén, aleluya. La palabra de Dios no dice, ay, cuando te conectes al teléfono, ahí voy a estar yo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, donde 2 o 3 estén congregados, allí voy a estar yo, dice el Señor. Aleluya. Pero eso lo hacen, hermanos, porque saben que no están bien con Dios. Porque aquel que está bien con Dios, ese desea más de Dios. Así es, así es. Aquel que está bien con Dios, hermanos, ese busca de Dios todos los días. Ese busca del Señor. Sí, Jesús. No importa si llueve, si truene, si hace calor, si hace frío, Ajá. ese está allí Amén. buscando de Dios porque Amén, sabe amén. que necesita. Así es. Pero el que tiene una vida, hermanos, que no agrada a Dios, ese le da lo mismo. Si llueve, dice, no, mucha lluvia. Si hace sol, no, mucho calor. Aleluya. Lo cierto es, hermanos, que necesitamos dar buen testimonio. Así es. No digamos nada. No importa que usted no diga nada. Solo de buen testimonio. Así Para es. que los demás crean que adoramos a un Dios vivo. Aleluya. A un Dios que cambia. Sí, a un Dios Señor. que transforma. Así es. En la tercera epístola del apóstol Juan, en el versículo 1, en el capítulo 1, verso 3, dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios, hermanos, quiere que usted y yo vivamos de acuerdo a su palabra. Así es. Queremos testimonio vivo, hermanos, del Dios Todopoderoso que nosotros pregonamos. Queremos testimonio, hermanos, de que nuestra vida fue cambiada por ese Dios que tiene el poder para hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, dejemos ya esa vida mundana. Dejemos ya, hermanos, esa vida que no agrada a Dios. Por eso es que el apóstol Pedro, hermanos, le dice, yo os ruego, como peregrinos, entiendan. Eso le dice el apóstol Pedro a sus lectores. Y entre eso estamos nosotros. Entiendan, entendamos, hermanos, que nosotros no somos de este mundo. Sí, Señor. Que nosotros, hermanos, aquí vamos de paso, pero mientras el momento en que seamos llevados al cielo llega, debemos de predicar la Así palabra de es, Dios. Jesús, glorioso. Debemos de llevar el mensaje a los que necesitan. Así es, Padre. Miren, hermanos, cuántos mueren cada día sin Dios y sin esperanza. A esos es que debemos de llevar el mensaje de Dios. Aleluya. Pero si usted no puede llevarlo, solo viva. Y de testimonio, de buen testimonio. Porque el testimonio puede ser bueno, puede ser malo. Así es. Por eso corrijo, de buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Aleluya. Yo termino, hermanos, esta mañana diciendo, en el capítulo número 5 de Mateo, el Señor dijo, en el capítulo 5, verso 14 y 15, que no se enciende una vela para ponerla debajo del almud o debajo de la cama. La vela se enciende para ponerla en el candelero y que Así alumbre a es. todos los que están en Amén, la oscuridad. aleluya. Seamos esa vela nosotros, hermanos. Vivamos
alumbrando a todo aquel que está en la oscuridad. Así es, Porque Jesús. para eso Dios Nos ha nos llamó. llamado. Cierra Aleluya. tus ojos. Gloria a Padre, que Jesús, estás en los bendito y cielos. poderoso Cristo. Señor, gracias te damos.